Gracias, Lucio. Gracias, Rodrigo. Gracias por invitarme y cambié un poquito el título de la presentación para ajustarlo más al contenido que finalmente tuvo. Y entonces yo le voy a hablar ahora de un sistema de monitoreo que estamos proponiendo para monitorear las fisuras en equipos móviles. ¿Ya? El contenido de esta presentación, primero voy a hablar un poco del contexto rápidamente, después todo este enfoque está basado en principios de la mecánica de la fractura, entonces los fundamentos teóricos de por qué debería funcionar el sistema que estamos proponiendo, después voy a hablar de la arquitectura del sistema y finalmente las conclusiones. Ok, el contexto, por lo poco que puedo escuchar, todos más o menos coinciden, tenemos altos precios de los metales y todos estamos asustados que esta bonanza se termine y por lo tanto estamos tratando de sacar el máximo de metal ahora y el precio está bueno. Entonces eso induce o produce que los equipos sean operados al límite de sus capacidades y más. Entonces nos vamos a encontrar con frecuentes fallas estructurales sobre exigencia mecánica. Y una de esas sobreexigencias es causada por fisuras. Entonces lo que estamos tratando de hacer es encontrar la forma de operar estos equipos a máxima capacidad sin incurrir en la falla catastrófica. ¿Ya? Sin operar mientras se pueda, pero parar, digamos, cuando ya no exista, digamos, la opción de seguir. Para hacer esto se requieren monitorear equipos en tiempo real para eso, y además en estructuras, particularmente en equipos de mina, equipos móviles, se requieren sensores remotos para ubicaciones críticas. ¿Ya? Esa es una gran diferencia con respecto a lo que hay en este minuto como convencional. En este caso necesitamos usar sensores remotos, como lo vamos a ver a continuación. A ver, un poquito de mecánica de la fractura. Lo que ocurre es que la mecánica de la fractura es menos conocido que otros esquemas o que otras formas de abordar fallas. Lo que ocurre es que se define un factor de intensidad de esfuerzo, el caso 1, que tiene que ver con el esfuerzo nominal, que está soportando en una zona con presencia de fisura, ese es el sigma, y este factor de intensidad de esfuerzo está afectado por un valor beta. Se me arranca el mouse. Por un valor beta que tiene que ver con la forma de la fisura, y el valor A que tiene que ver con la dimensión de la fisura. Entonces, si yo conozco el esfuerzo a que está sometido una estructura en un determinado punto y conozco la fisura que existe en ese punto en largo y le aplico un coeficiente de forma, el beta, entonces voy a tener el caso 1, que es un factor de intensidad de esfuerzo. ¿Ya? Ahora, existe lo que se llama un factor de intensidad de esfuerzo crítico, que es el caso 1C, que ese es un valor que depende del material. El material, igual que el esfuerzo de ruptura, igual que el esfuerzo de fluencia, el material tiene lo que se llama un factor de intensidad de esfuerzo crítico. Entonces, si tengo una fisura y la fisura tiene un caso 1, mientras este caso 1 sea menor que el caso 1 crítico, esa fisura no es problema todavía. En el caso de que el caso 1 sea igual a caso, o mayor o igual a caso 1C, la fisura se va a propagar en forma inestable, es decir, se va a bajar. Y en ese caso entonces no vamos a tener tiempo de hacer nada y estamos en una situación de peligro inminente. Entonces, de acuerdo a usando la fórmula que tengo acá arriba, si este valor lo reemplazo por caso 1 crítico, puedo despejar el valor de A, la longitud de la fisura, que hace
que alcancemos ese factor de intensidad de esfuerzo. Y despejando ese A, entonces obtenemos un A crítico. Un A crítico. Y este A crítico entonces se obtiene mediante esta fórmula, que es simplemente despejar el valor de A para el caso 1 crítico, que es un dato, como les digo, del material. Y por otro lado tenemos que, por evidencia experimental, las fisuras crecen según una ley. Y uno de los modelos básicos más universalmente usados es que la velocidad, la tasa de crecimiento de la dimensión de la fisura con respecto al número de ciclos que experimenta, de ciclos de carga que experimenta, depende de una ley de este tipo. Entonces es una constante C, que es característico del material, por el delta K1, y esta es la diferencia entre el esfuerzo máximo, sigma máximo acá, y el sigma mínimo, porque esto es válido para carga alternativa. Y M es una constante del material. Entonces tenemos que, si conocemos la dimensión de una fisura en una estructura, y conocemos las cargas que están siendo aplicadas sobre él, entonces podemos estimar la tasa de crecimiento que está experimentando en ese minuto, y podemos al mismo tiempo, posteriormente, saber cuántos ciclos nos quedan antes de alcanzar el tamaño crítico de fisura que va a producir la rajadura de la estructura. ¿Ok? Entonces, en eso se basa este criterio. Es distinto al método de la fatiga probablemente tal, es distinto al método de la falla por fluencia. Básicamente se basa en esta cosa que es evidencia empírica. Ok, entonces lo que resulta acá es que la tasa de crecimiento, de acuerdo a la ley que mostré en la diapositiva anterior, la tasa de crecimiento de la longitud de la fisura, digamos, crece de esta manera exponencialmente, y tiene una zona al principio donde crece lentamente, pero a medida que aumenta la fisura, el tamaño de la fisura, si mantengo el nivel de carga, esta fisura empieza a crecer cada vez más rápido, y acercándose a la zona final, a la zona última de colapso, esta aquí crece, digamos, en forma inestable, es decir, una pequeña cantidad de ciclos adicionales haría que esta estructura colapsara. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? El A subcrítico está dado entonces de acuerdo al caso 1C y a las características de la pieza que estamos analizando. Entonces nosotros tenemos que evaluar en qué punto estamos, y eso se hace por inspección visual. Se me pierde el mouse acá. Pero nosotros tenemos que identificar dónde estamos en la tasa de crecimiento de la fisura, y eso nos permite proyectar cuántos ciclos nos quedan para llegar a la dimensión crítica de la fisura que va a producir el colapso. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos en un tamaño de fisura, por ejemplo, de 10 milímetros, estaríamos acá, más o menos acá. Entonces, nos quedan... lamentablemente se va el mouse. Nos queda desde este punto hasta este punto, número de ciclos,